Salmo 105, versículo 19, dice: hasta que vino la palabra del Señor y el dicho del Señor lo probó. Está hablando de José. Y luego en Génesis 39, versículo 2, pero el Señor estaba con José, y él prosperó mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Y en el versículo 21, pero el Señor estaba con José y le mostró misericordia, e hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. José y su historia tuvo 4 temporadas principales. De hecho, el año calendario también tiene 4 temporadas para la mayoría de los lugares del mundo, excepto que vivas en el Ártico y siempre sea invierno, o estés en Florida y siempre sea verano. La mayoría tenemos un año dividido en 4 temporadas: invierno, otoño, verano, primavera. Y la vida de José estuvo marcada por 4 temporadas, y cada una estuvo definida por un cambio de atuendo. Si vemos su historia con cuidado, veremos que la primera temporada comenzó cuando su padre le dio un atuendo de muchos colores. Alguien diga: es una buena temporada. De hecho, es tan buena temporada que él comenzó a soñar que un día sus hermanos se inclinarían ante él. Él empezó a soñar que un día él impactaría el mundo. Esta temporada representa un lugar donde Dios te da una llamada. Representa un tiempo en tu vida donde tú recibes una promesa. Luego de esta temporada, que no duró mucho, dice la Escritura, sus hermanos le quitaron el atuendo, lo mojaron en sangre, y él terminó en la siguiente temporada. Y esto fue en la casa de Potífaro. Es una temporada dura. Que alguien diga: temporada dura. Esta temporada tampoco duró mucho, porque la mujer de Potífaro tomó ese atuendo y mintió sobre ese atuendo. Probablemente fue el espíritu de Leviatán que operó a través de ella. Y esta temporada difícil llevó a José a un infierno. Que alguien diga: temporada del infierno. Y esta fue una temporada donde la Escritura dice que él usó el atuendo de prisioneros, porque cuando obtuvo el llamado del palacio, la Escritura dice que él cambió su atuendo. Eventualmente él termina en el palacio, donde el faraón le da un nuevo atuendo. La Escritura dice: y el faraón le puso un atuendo. Pero este atuendo ya más nunca cambió. Alguien en este cuarto hoy, Dios quiere cambiar tu atuendo. Él quiere cambiar la temporada en la que estás. Y algunos de ustedes están en una temporada donde alguien cambió tu atuendo, donde alguien te quitó el atuendo, mintió sobre ti, te despidió, te divorció, se separó de ti, y tu vida pasó de difícil a un infierno. Y hubieron personas responsables de quitarte tu atuendo. Pero hay un Dios en el cielo que está viendo y está cuidando su propia palabra y la promesa que Él te dio cuando tenías 16. Esa misma promesa será cumplida, y alguien más vendrá a tu vida y pondrá un atuendo distinto que ningún hombre podrá quitarte. El atuendo de José y su situación era un problema generacional. El padre le mintió sobre el atuendo. Él vino usando la ropa de su hermano mayor y mintió sobre su nombre. Y ahora alguien le mintió a Jacob sobre la muerte de su hijo. Hubo un gran cambio de atuendos. Fue casi como si fuera una maldición que estaba pasando en esta familia. Y esa es una de las razones por las cuales los atuendos de José siempre estuvieron en el foco de la mentira, y su vida fue de difícil a infernal. Pero mira, José rompió esa maldición sobre su vida y Dios lo llevó a una bendición. Y alguien hoy en este cuarto, alguna de las cosas que estás enfrentando, no comenzaron contigo, pero terminarán contigo. Porque lo que no fue transformado en una generación, sino transferido a la tuya, por causa de Jesucristo y por causa de la cruz, solo porque vino corriendo en nuestra familia, ahora puede parar con nosotros.
nosotros podemos romper el ciclo de muerte prematura, podemos romper el ciclo de desorden mental en nuestra familia, podemos romper el ciclo de pobreza en nuestra familia. Podemos, a través del poder de la sangre, romper este ciclo de matrimonio y divorcio en nuestra familia. Podemos romper este ciclo de accidentes en nuestra familia. Si tú eres el que rompe maldiciones, el que rompe cadenas y el que rompe maldiciones generacionales, dale a Dios un aplauso ahora mismo. Déjenme volver a esta temporada. Esta es la temporada en la cual recibes el llamado. Es la temporada en la que recibes una promesa. Todos tuvimos esta temporada cuando el Señor nos llamó. Para mí fue cuando tenía 15 años de edad, estaba en un gran servicio. Vino un profeta, tomó mi mano y durante la oración me dijo, durante la oración vi una trompeta en tu boca y salía fuego de tu boca. No tengas miedo, predicarás a las naciones. Yo era un chico inseguro que ni siquiera podía hablar inglés. Tenía problemas con la inseguridad, quería morir. Y ahí alguien diciendo, Dios va a usarte. Cuando tú recibes la promesa, tú concibes el poder, concibes el proceso. Como el pastor Mike mencionó, cuando recibes el llamado, concibes algo dentro tuyo. Puede que no sepas ahora qué está pasando, pero en el reino espiritual, una concepción tomó lugar. Cuando tenía 16 años, me convertí en un pastor de juventud y la razón por la cual me pasó a los 16 años es porque los otros dos renunciaron antes que yo. Después de 6 meses me di cuenta de por qué habían renunciado. Porque yo después quise renunciar. Lo único que no tenía yo era un teléfono para llamar a mi tío y decirle que quería renunciar, así que tuve que esperar a llegar a casa para llamarlo y en el estacionamiento de la tienda el Espíritu Santo visitó el auto y me habló tan claramente a los 16 años de edad y me dijo, si tú no dejas, un día serás pastor de una iglesia. La gente vendrá y será como una tienda. La gente vendrá vacía y se irá llena. Y las lágrimas de decepción se convirtieron en lágrimas de alegría. Y dije, Dios, puedes tenerme. Pero lo que no me dijo Dios es que tomaría 20 años. Ahí, a los 16 años, puse sí. ¿Sabes? ¿Alguna vez entraste a alguna clase de cuenta o instalación de algún programa que hay los términos de servicio y tú lees rápido y pones acuerdo? Eso es lo que pasó a los 16. Puse que sí, Señor, úsame para hablar a las naciones, cambiar el mundo. Lo que Dios no me dijo eran los otros atuendos que iba a tener que atravesar. Cuando Dios te da una promesa, cuando te da un llamado, no te dice todas las otras cosas. Por algunas razones, quiere construir fe dentro tuyo. Tú te conviertes en un dueño de esa promesa cuando tú recibes la promesa. En el reino espiritual, tú te conviertes un posesor de esto. Había una historia que me pasó una vez. Yo y mi esposa decidimos dar un auto a una pareja en una iglesia. Los conocimos un sábado y esta pareja había perdido su auto. Nosotros teníamos solamente un buen auto y lo íbamos a dar. Dijimos, bueno, vamos a darles un auto. Ellos empezaron a llorar, habían estado buscando un auto y dijeron, ¿realmente van a darnos un auto? Sí, te daremos el auto. Creo que hay solo una cosa. Queremos cambiar el parabrisas. Maté muchos bichos. Quiero cambiar algunas cosas del auto, quiero cambiar las ruedas, quiero cambiar el aceite. Y dijeron, pastor, bueno, por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Si quieres cambiar el motor, puedes cambiar lo que quieras antes de darnos el auto. Y se fueron de la casa con el auto, pero aún así sin el auto. De hecho, llamaron a sus familias y dijeron, tenemos el auto. Y les dijeron, ¿dónde está el auto? Bueno, es un poco complicado, tenemos la promesa de un auto, todavía no tenemos las llaves del auto. Pararon de buscar para comprar un auto porque sabían que tenían una promesa de alguien que confiaban, que era su pastor. Mira, cuando Dios dice, te voy a usar, Dios no está haciendo una promesa falsa, ni está exagerando, ni está agregando nada. De hecho, lo quiere decir, y esa promesa te hace un posesor de todo. Incluso si te va a tomar 15 o 20 años llegar a eso. Si Dios dice, tus hijos serán salvados, Dios realmente quiere decirlo. Él tiene el poder para respaldar lo que te ha prometido en tu vida. Pero la razón por la cual tú no tienes las llaves es porque a veces tú no estás listo. Y mira, a veces la situación no está lista. Entonces Dios te da una promesa cuando tú no estás todavía listo.
Dios te da la unción cuando todavía no estás listo. Dios te da el llamado cuando todavía no estás listo. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando Él concibe una promesa, Él comienza el proceso. El día que eres llamado no es el día en que eres confirmado. El día en que eres ungido no es el día en que eres nombrado. El día en que Dios pone un llamado en tu vida no es el día en el cual te van a elegir como líder de la tribu o de la tribu de Israel. Porque el día en el que eres llamado es el día en el que concibes la promesa y ahí Dios comienza el proceso. ¿Por qué Dios comienza un proceso? Porque mira, en mi generación tenemos un deseo de ser descubiertos cuando somos ungidos, pero el objetivo de Dios es ser desarrollado. Dios quiere comenzar un proceso donde somos desarrollados, no descubiertos. Yo pensaba que en el momento en el cual Dios me llamaba a los 16, pensaba que en este momento ya estaba liderando un movimiento masivo en mi ciudad. Pensaba que todo iba a cambiar. Lo que no sabía es que Dios iba a introducir su proceso donde Él iba a comenzar a desarrollarme, donde Él iba a romperme, donde Él iba a aplastarme. Él iba a purificarme, Él iba a exponer las partes feas de mi corazón. Iba a llevarme una temporada difícil donde mis amigos se casaban, ellos tenían éxito y yo estaba luchando con un grupo de adolescentes de 30 personas que no crecía. Y Dios lo permite por un propósito. ¿Por qué? Porque a donde tú vas necesitas ser desarrollado. Temporada número 2. Y esta es la temporada. Si la primera es la temporada de llamada, esta es la temporada de contradicción. Es donde todo contradice lo que Dios te llamó a hacer. Cuando tu realidad parece como que tú tuviste la visión de que todo el mundo va a inclinarse ante ti, y no solo no lo hacen, sino que ni siquiera te quieren. Antes del sueño, ni siquiera podían soportarte, ahora te odian. Contradicción. Aquí, cuando tenías el sueño, pensaste que ellos iban a empezar a quererte, y de hecho no. Debaten si matarte o venderte. Contradicción. Y es aquí donde tu vida empieza a ir a una velocidad muy rápida en la dirección opuesta de lo que Dios prometió. Cuando el hijo que Dios prometió salvar parece empeorar. Cuando la vida que Dios prometió será quebrada. Y muchas veces, ¿quién lo hizo? Son los hermanos, son las hermanas. Es la persona con la cual tú estás. A veces es tu amigo que te pisó con su talón. Si alguien tomó ese atuendo y te lo quitó y no les importó qué habías recibido como promesa, no les importan tus sentimientos, tu dolor y todo lo que estás atravesando. Simplemente quieren reírse de esto y Dios lo permite. Y ¿sabes qué encuentro interesante? Que en esta temporada, en la difícil, en el infierno, en ambas, las escrituras dicen, y el Señor estaba con José. Espera. Yo sabía que él estaba con José aquí, y sé que estaba con José aquí. Pero en el medio, no estoy seguro. La Biblia nunca dice que el Señor estaba con José cuando tuvo el sueño. Y la Biblia no dice que el Señor estaba con José cuando él llegó al palacio. ¿Por qué la Biblia sí dice que el Señor estaba con José en las otras 2 temporadas? Porque estas son las 2 temporadas en las cuales no estás seguro. Si Él está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Si Él me prometió, ¿por qué parece haberme olvidado? ¿Por qué no me habla más? ¿Por qué no lo siento? Y quiero compartir algo. No soy experto en esto, pero yo atravesé lo que estoy predicándoles y puedo decirles esto. Aquí tú no sentirás a Dios. Todavía tendrás temor de Él. Lo que te hará atravesar una temporada difícil no es la sensación de Dios, es la reverencia por Dios. Y la Biblia dice que José, estoy seguro de que él no sentía a Dios. Pero cuando la esposa de Potífaro lo estaba tentando, José tuvo temor de Dios lo suficiente para decirle a esa mujer, mira, no puedo hacer esto es impío. Esto ante Dios no lo puedo hacer. Y ni siquiera habían 10 mandamientos. Él no tenía un grupo de pureza. No tenía un pastor diciéndole que no duermas con la no esposa de tu jefe. Pero mira, cuando tienes temor de Dios, te causa a escaparte del pecado. Cuando solo tenías familiaridad con Dios, coquetearás con el pecado.
Te apoyarás en el hecho de que tú no sientes a Dios, de que ha sido difícil, que has sido abandonado, que has sido olvidado, que está bien entrar a la pornografía. Está bien coquetear con la esposa de Potífaro. ¿Por qué? Porque no sientes a Dios y Dios te dejó. Si tienes un gran llamado, Dios te tomará por una gran temporada donde no sentirás a Dios para nada. Y Él te pondrá a prueba, a ver si tienes una fe real. Y esto te purificará. Si tu fe es solamente una emoción, el tiempo difícil la matará. Y tú culparás a Dios y al tiempo difícil. La gente viene a veces y dice, Pastor Vlad, perdí mi fe. Y yo le digo, no tenías ninguna. Respetuosamente. ¿Esto por qué? La Biblia dice que la fe es como el oro. El oro nunca se queja y culpa al fuego. El oro no para de ser oro al pasar por fuego. El oro se vuelve más precioso, se vuelve más puro a través del fuego. El papel se convierte en cenizas en el fuego. Si el fuego te convirtió en cenizas, tú nunca fuiste oro. Y este no es un mensaje de condenación. Esto no es para decir, no, nunca tuviste fe. Es porque Dios vio lo que tenías. Vio que lo que tenías era fe en la fe. Fe en ti, fe en el universo, fe en la atmósfera, fe en una experiencia, pero nunca habías tenido fe en Él. Y Dios permitió esta temporada para exponer un área de tu crecimiento. Para que puedas tener temor de Él cuando no lo sientes. Y ese es el único modo en el que podrás atravesar. Necesito una palabra de Dios. En esa temporada en la que estás, tienes que inclinarte en la palabra que Él te dio. ¿Puede alguien decir amén? Voy a ir un poco adelante. Después de esta temporada, José teme lo suficiente a Dios para escapar del pecado sexual. Y tengo que resaltar esto por un momento, porque el temor del Señor no es tener miedo de Dios, es tener miedo de no estar con Dios. El temor de Dios. La primera señal de que tienes temor de Dios es cómo tratas tu pecado. Si tú coqueteas con el pecado, buscando agujeros, no tienes temor de Dios. Eres familiar con Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, escaparás de los lugares, de la gente y de las situaciones. Otra gente coquetea con esto y tú escaparás de estos lugares donde las personas, las situaciones, donde otra gente trata de evangelizar. Dios no te llamó para ir y evangelizar las cosas donde claramente Dios no está. Él te dice, vete. Voy a luchar contra la lujuria. Ese es el problema. Dios dice, corre de la lujuria. Él te llama a luchar con el pecado, con el diablo, pero cuando se trata de lujuria tienes que correr. José no evangelizó a la esposa de Potífaro y le dijo, ven aquí, sé que tu padre no te amaba, déjame imponer manos sobre ti, déjame orar por el amor del Padre para que te rodee. Si lo hubiera hecho, él hubiera arrastrado a José al infierno. José se alejó de ella. Y sí, terminó en prisión porque corrió de ella. Si tú quieres caminar en pureza, sujeta tus pasiones a la prisión de las restricciones. Pon tu vida, pon tu pasión en alguna restricción. Esto quiere decir que no puedo ver esto, no puedo mirar esto, no puedo escuchar esto, no puedo beber esto, no puedo tener esta app. ¿Por qué? Porque esto o pondrá a tu pasión en prisión o pondrá a tu destino en prisión. Prefiero poner a mi pasión en prisión. José tuvo miedo de Dios y por ende él escapó del pecado. Una de las cosas clave que pasó es cuando tú coqueteas con el pecado y estás en la oscuridad, nadie te conoce y te elevas al tope, tus pecados aquí te perseguirán hasta siempre. Dios todavía puede promocionarte, pero es una trampa. Porque ahora el diablo puede causar una calamidad aún más grande. Porque puedes generar una más grande distracción en los creyentes y en tu familia. Porque cuando caes de una escalera de 30 centímetros, no lastima, pero si caes de 20 metros, sí lastima. Y vemos lo que pasa con pastores que en su temporada de desarrollo coquetean con el pecado. Se salen con la suya, pero debes entender que el tiempo expone todo lo que hiciste aquí. Todo con lo que te saliste con la tuya.
tú cobras tus huellas y todo, y dices, nadie sabrá, yo tenía un pacto, los abogados se involucraron, todo, lo cocinas ahí, bueno, todo aparecerá aquí. Cuando está oscuro, se siente como que tienes una excusa para pecar. Aparecerá. Así que camina en rectitud, camina en pureza. Y la Biblia dice que esta temporada pasó de difícil a peor. Algunos de ustedes en este cuarto, su vida está difícil. Tengo una palabra de Dios para ustedes. Puede ponerse peor. Y no soy un profeta, así que no tienes que creer en esta palabra, pero escríbelo porque puede pasar. Puede que empeore antes de mejorar. ¿Por qué empeora? Porque algo pasa aquí, en la temporada infernal. Él es traicionado, su reputación se pierde. Ellos quitaron su atuendo. Una cosa que no podían quitar de él era la gracia de Dios en su vida. La gente puede tomar tu reputación, pero la gente no puede quitarte tu carácter. Pueden arruinar tu trabajo, pero no pueden quitar la unción de Dios sobre tu vida. Pueden hacer un video sobre ti, pero no pueden pararte porque ellos no te obligaron. Y la Biblia dice que arruinaron su reputación y el Señor, aunque él hubiera sido casi un acosador sexual, casi, él estaba con José porque la bendición era sobre la persona, no sobre el lugar o el momento en el que estaba. Por eso Dios fue con José a la prisión, inclusive. Pero quiero que notes algo muy importante. En la prisión, José traduce el sueño de alguien más. Y aquí ves por primera vez el don del Espíritu Santo operando en la vida de José. No en un escenario, sino en la prisión. Ahora, suficientemente interesante. ¿Qué clase de don estaba operando? ¿Quién era José? José era un soñador. ¿Y qué había pasado con el sueño de José? Estaba completamente descarrilado, demorado. Y aquí hay alguien que le cuenta un sueño y una parte del cerebro de José dice, no le creas a esto porque a mí no me funcionó creer en los sueños. Pero la otra parte de José escucha al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, dile, en 3 días se cumplirá. Yo estaría luchando con Dios y diría, Dios, eso no es justo. ¿Por qué su sueño se va a cumplir en 3 días si el mío está tomando más de 30 años? No voy a darle esa palabra, porque la palabra que tú me diste no se cumplió. Y aquí habría una ofensa para con Dios. Si tú estás frustrado con alguien que llega más rápido a aquello por lo cual tú habías trabajado y tú estás empeorando, ¿acaso servirías el sueño de alguien más cuando el sueño que Dios te dio está yendo en dirección opuesta? ¿Construirías la visión de otro hombre cuando la visión que Dios te dio está yendo en la dirección opuesta? ¿Ayudarías al ministerio de los niños cuando tu propio hijo está tomando drogas? Y José sale de la ofensa y le dice al hombre el sueño, y el sueño se cumple. Y la Escritura dice que ese hombre se olvidó de José. La gente dice que no puede servir, no puede dar lo que no tiene. Eso es correcto, José no tenía nada para darle. Tienes que parar de usar esa excusa porque tú no das lo que tienes. Tú das lo que eres. Y ¿quién eres? Es el Espíritu Santo. Yo creo, y esta es la clave, la vida es como el tenis. Aquellos que sirven bien raramente pierden. Puedes servir tu camino para salir del infierno. ¿Cómo? Olvidas tu propio dolor por un momento y encuentras a alguien que necesita cubierta, que necesita oración y comienzas a ministrar. Le pides a Abraham, cuya esposa era infértil, Dios dice, voy a darte un hijo. Y luego lo que el Señor hace es casi como que lo provoca. Y dice, ¿podrías ir y orar por las mujeres que no pueden tener hijos? Si yo fuera Abraham le diría, Dios, pero te olvidaste de Sara. Yo no estoy orando por ninguna otra persona. No quiero que hagas ninguna sanación hasta que no sea primero la de mi esposa. No voy a orar por nadie más. Pero él, en obediencia, va y ora por la sanación de otras mujeres y Dios las cura. Y vuelve a su esposa y él aún así sigue infértil. José traduce un sueño y su propio sueño está siendo demorado. Job, él ora por sus amigos y su propio problema aún persiste. Jesús ve a una persona que lo está arrestando y le cortaron la oreja. Y Jesús cura su oreja. Está en la cruz y él está ahí mismo en la cruz. Y esto es quien sería yo. Yo sería realmente enfocado con mucho estrés
Y la persona al lado de Jesús le dice, Jesús, quiero ser salvado. Yo lo miraría y le diría, perdón, lo siento, ve al infierno. Realmente, 3 años y medio estuve predicando el Evangelio en Galilea. ¿Qué estuviste haciendo en los últimos 3 años y medio? ¿No ves que estoy un poquito bajo presión ahora mismo? Mis discípulos me olvidaron, Dios me olvidó, toda esa gente me está acusando y ahora mismo quieres que yo te guíe a ti, a un pecador. Me estás cargando. No puedo darte lo que no tengo. Estoy atravesando cosas ahora. Estoy en una temporada difícil. No puedo servir. Estoy muy quemado. Estoy en una temporada difícil. Está tomando mucho tiempo. No tengo tiempo. No te das cuenta que servir es una llave para salir de aquí. No te estás dando cuenta que servir es tu llave, porque esa persona que te llama desde el palacio es porque él sirvió en la temporada difícil. Cuando el Señor me dio una promesa en 2015, en esa tienda en Ucrania, de que tendría un hijo y que su nombre sería Samuel, y luego me enteré que yo no podía tener hijos, ni yo ni mi esposa. Dije, Dios, ¿te olvidaste acaso de lo que me habías prometido? ¿No consultaste a los doctores cuando me diste la promesa? ¿Y sabes lo que hice? Sabía que Dios es verdadero, pero yo ni siquiera oré por esa promesa. Le agradecí por la promesa y dije, bueno, en toda temporada daré una llamada a la salvación, ayudaré a los huérfanos, a las viudas y serviré todo mi camino. Y sabrás tú cómo llevarme a esa temporada. Serviré como pastor de juventud, como ministro en mi iglesia. ¿Por qué? Porque las temporadas están en tus manos. El servicio está en las mías. Y escriban esto, las temporadas están en manos de Dios. Servir está en las nuestras. Y la última cosa es que Él viene a este lugar y el faraón le pone un atuendo a José. Y luego, esta temporada cambia su vida para siempre. Ahora Él ayuda a la gente. Él ya no busca a sus hermanos para tratar de asesinarlos. Él los perdona y Él los alimenta. Pero quiero decir algo sobre esta temporada y vamos a orar. José finalmente ve a sus hermanos y tienen miedo por sus vidas, por lo que le hicieron a él. Y José les dice esto: lo que ustedes quisieron para el mal, Dios lo convirtió para mi bien. Las cosas mismas no tienen que ser buenas para que Dios las ponga, las reúna para tu bien. Voy a decir esto nuevamente. Las cosas en sí mismas no tienen que ser buenas para que Dios las reúna para tu bien. En Romanos 8 dice que Dios hace que todas las cosas funcionen cada día juntas. Mi madre es cocinera. Cuando yo era joven, una de las cosas que hacía era un pastel, y a mí me gustan los dulces y todavía espero una liberación sobre los dulces. Cuando era joven, sabía cómo sabía la torta, porque ya la había probado el pastel antes. Y tenía curiosidad de cómo se hacía. Y recuerdo que una vez mi madre puso la harina y todo en la mesa, el polvo de hornear, el azúcar, y lo que hice como un chico, metí mi dedo y empecé a probar cada uno de los ingredientes. Y estuve tan decepcionado de cómo todos los ingredientes por separado no sabían a nada parecido al producto final. Y justo ahí, el pequeño predicador que era, obtuvo una revelación. No llegues rápido a conclusiones basado en lo que Dios está haciendo al meter tu dedo en solo una temporada de tu vida. Porque si tú estás metiendo tu dedo en esta temporada, tú dirás, esto es polvo de hornear y no sabe bien. Si tú metes tu dedo en esta otra temporada y dices, esto es harina y no tiene ningún sabor, pero Dios toma cada ingrediente de tu vida y los pone juntos. El rechazo, la traición, las falsas acusaciones, pone todo junto y será por tu bien. Y tú te encontrarás a ti mismo en un lugar en el cual Dios tendrá la gloria y tú mirarás atrás a tu vida y dirás, Dios lo hizo. No estoy diciendo que Él te envía
esas cosas. Pero lo que estoy diciendo es, Él es el gran cocinero y yo estaba en la cocina, en mi mesa. Mi rechazo, ese divorcio, ese abuso, esa traición. Dios tomó las cosas amargas, tomó las cosas sin sabor, las juntó e hizo algo bueno de esto, por su gloria. Quiero que nos pongamos de pie. Cuando nací, un nervio óptico fue dañado. Los próximos 2 años pasé en un hospital, casi cada día de mi vida. Una vez, de hecho, estuve muerto. Y fui resucitado por los doctores y por la oración. Tuve 2 cirugías del ojo tratando de arreglar mi apariencia cuando era joven y luego cuando era un poco más adolescente. Pasé mi vida como adolescente pidiéndole a Dios por qué me permitió nacer así. Y también tenía migrañas por el nervio óptico dañado. Tenía tanto miedo de hablar enfrente de un grupo de 20 estudiantes en mi secundaria que me salteaba una clase y pasaba ese día en la estación de bus porque tenía un miedo crónico de la gente. Yo ya no podía encajar en ningún lado aquí. En Estados Unidos no tenía amigos, no hablaba el idioma. Mi pastor comenzó una nueva iglesia y me expulsaron de ese pequeño ministerio que era solo para gente como yo a los 13 años. Y ahí estaba yo diciendo, Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿cómo puedes tú utilizar a alguien como yo? Mi oración de los 13 a los 14 fue, Dios, causa un accidente para que pueda morir. Por supuesto, yo no puedo quitarme mi vida, pero si alguien me pisa con un auto, no tendré que vivir en este mundo, porque soy una carga para todos alrededor mío, y estaría mejor no estando. Pero mira, lo que debes comprender es, solo porque estás atravesando una temporada de rechazo en la que te sientes solo y olvidado, y te sientes como polvo de hornear y harina, si te mantienes caminando en pureza, con reverencia, al otro lado Dios estará haciendo un rey. Dios estará desarrollando dentro tuyo algo que ni siquiera te imaginas, alguien que el mundo necesita, alguien que va a impactar a su generación. La persona que ves hoy no es la persona que estaba hace 20 años, porque mira, Dios no está interesado en mi destino. Él está interesado en la persona en la cual me estoy convirtiendo en el proceso. A Él no le importa tu destino, a Él le importa tu desarrollo. Le importa en qué te convertirás cuando atraviesas lo que estás atravesando. Si ahora estás atravesando esa temporada ahora mismo y recibes la promesa, pero estás en ese infierno, en esa situación difícil, el sueño parece estar demorado. La promesa parece estar yendo en una dirección distinta. La gente ha tomado tus atuendos y se ha alejado, ha arruinado tu vida. Tomaron tu atuendo porque Dios está a punto de traer uno nuevo. Si tú eres esa persona, quiero que leves tus manos y quiero orar contigo, porque el Señor me dio una palabra y esa palabra es esta. Alguien va a poner un nuevo atuendo y este atuendo será diferente. La gente ha estado quitándote los atuendos, mintiendo sobre ti, hablando falsamente de ti. Pero tú estás entrando en una temporada en la cual Dios te ha prometido que se van a cumplir las cosas. Y Dios te ha estado desarrollando y formándote, anclándote, causándote caminar en rectitud y en pureza, en secreto. Y tú has sido desarrollado en la oscuridad. Y tú estás en ese cuarto de liberación. Alguien te pondrá un atuendo y será un atuendo distinto que los que tenías antes. Y este no será quitado por nadie. Alguien va a ponerte eso. Alguien va a reabrir esa puerta. Y esa puerta nunca será cerrada en el nombre de Jesús. Padre, te agradezco por tu gracia en este cuarto. Que puedas cambiar las temporadas ahora. Que puedas cambiar ahora en este cuarto las temporadas de gente. Yo quiero orar por esa joven persona que está atravesando tribulación. Quiero orar por ese joven pastor que está atravesando un infierno. Y esa madre que ahora está creyendo por su hijo en el nombre de Jesús. Que puedas fortalecerlos, Dios. Espíritu Santo, quiero pedir ahora mismo que puedas traer un cambio. Que venga el hijo de vuelta a casa. Que ese negocio cambie después de esta conferencia. Que cambien los abrigos. Que la temporada cambie. Nos rendimos a ti. Nos inclinamos
con reverencia y para caminar en pureza ante ti. Jesús, queremos servir incluso aunque nos duela. Queremos servir incluso cuando sea difícil. Nos inclinamos a amar incluso cuando sentimos dolor. Nos inclinamos, Dios, no solo para mirar nuestra vida por el lente de la temporada difícil, sino porque nosotros sabemos que tú estás en control, Dios, de lo que sea en nuestra vida. Comencemos a alabar, que Él esté trabajando en todas las cosas. Abramos la boca y comencemos a alabar. De arriba a abajo, todo el mundo. Comencemos a abrir y a decir, Señor, confío en ti, incluso si no te siento. Señor, confío en ti, incluso si no te veo, incluso si no te siento. Estás trabajando por mi bien.